Muchas veces en la vida, nos ocurren cosas que de por sí, no nos esperábamos. Algunas veces puede resultar para bien, otras para mal, algunas nos marcan y nos cambian, y otras simplemente pasan de nuestros recuerdos. Sin embargo, algunas veces, estas ocurren de la nada, sin previo aviso, tal como un accidente, una bala perdida, un choque de auto. Pensar que tu vida puede cambiar en segundos, hasta con una simple frase es algo estremecedor, ¿no? Así como una llamada o un mensaje a tu celular. Pero, ¿por qué hago énfasis en las cosas malas? Es sencillo, pues mi historia tiene que ver con algo así, y más que todo con un acontecimiento muy peculiar y aterrador. ¿Cómo empezó? Pues nada más y nada menos que con la cara de mi hijo. Su rostro y su tierna e inocente voz marcaron para mí el inicio de todo. Y justo como mencioné antes, bastaron unas palabras para cambiar mi vida. Mira, papá. El cielo. Y así fue. La vista de todas las personas en la plaza estaban posadas en el cielo, pero era más allá de este donde se encontraba el foco de atención. Recuerdo haber seguido las indicaciones de mi retoño, y mirar al cielo. Recuerdo también la ola de sentimientos y emociones que fluyeron por mi cuerpo. Las noticias de los días posteriores tuvieron en primera plana la misma frase. ¿Una nueva luna? A veces este título era acompañado con exclamaciones u otras frases. ¿El nuevo descubrimiento en el cielo es un enigma para los astrónomos? Un misterio más en nuestro sistema solar. Cosas así, y siempre acompañadas por las mismas imágenes. Una fotografía tomada a nuestro cielo, en la noche o atardecer, teniendo a la luna de paisaje y como actor principal, a un astro, que hasta esos momentos era completamente desconocido para nosotros, los humanos. Como anotación extra para quien en este momento se encuentre leyendo esto en mi laptop, he de resaltar que la llegada de este nuevo objeto fue completamente misterioso, así como algunas cosas que sucedieron, algunas personas actuaban de manera extraña, e incluso algunos animales cambiaron sus hábitos y actitudes, y también eso de que a veces se oían sonidos apocalípticos, proveniendo del cielo. Sin embargo, yo no declararía esto por cierto ya que solo lo oí de la boca de Joseph, que en paz descanse, y en ningún momento fue confirmado o dado como algo verídico. Ahora sí, continuando con mi relato, que es más un diario, o carta. Al cabo de un mes, parecía que muchos se estaban empezando a acostumbrar a la presencia de este, que fue nombrado como, la otra luna. Recuerdo también que mi esposa me contó acerca de que los religiosos que viven al final de la calle, o diciéndolo en presente, vivían. Creían que la otra luna era un mensaje de Dios, y que en realidad era su ojo posado sobre nosotros, para juzgarnos, ya que estaban convencidos de que se acercaba el final. Ahora que lo pienso me causa algo de gracia e ironía, quien diría que al final sí tendría razón, no en todo, pero sí en algunas partes. Mi mujer que desde pequeña siempre había sido una amante de los astros, las estrellas, el sol, los planetas, el cosmos. Sentía cierta fascinación sobre la otra luna, y como un regalo, le compré un telescopio, y para ser sincero no salió nada barato. Pasó noches enteras en la terraza mirando aquella luna, y así, cada noche que pasaba, ella fue cambiando, se volvió muy paranoica, dejó de dormir en nuestra cama, y empezó a hacerlo en la terraza, ya casi ni la veía en nuestro hogar. Hasta nuestro hijo se extrañó del cambio que tuvo su madre. Supongo que las únicas veces que salió de allí fue para bajar a buscar comida o ir al baño. Hasta que un día simplemente no salió de allí. Y fue la única vez que se me ocurrió subir a la terraza. La encontré tendida en el piso, con las ojeras más grandes que había visto en mi vida, estaba muy pálida, y después de revisar su cuerpo minuciosamente, descubrí que había muerto, y no fue solo eso, sino que el pequeño subió detrás de mí, y se quedó en la puerta de la terraza viendo el cadáver de su madre. No hubo un entierro ni siquiera, su cadáver se unió a miles en la morgue del hospital. Recuerdo también que fue en esos días cuando Joseph me lo dijo. Hay miles de personas muriendo cada día desde que esa cosa apareció en el cielo, mientras parecía estar tan paranoico como mi esposa las últimas veces que la vi. Y se podría decir que también fue de las últimas veces que vi a Joseph. Después de decirme aquello afuera del hospital, y se marchara caminando erráticamente. Lo encontré días después, uniéndose a mi mujer en la larga comunión de fallecidos en el hospital, con un agujero de bala en su cabeza, autoinfligida. A las 2 semanas de la muerte de mi mujer, y los 2 meses de que esa cosa estaba en el cielo, fui a recoger a mi hijo en la escuela, donde al parecer le habían estado ayudando a recuperarse de la pérdida de su madre. Noté que el cielo había empezado a tornarse rojo, y justo cuando volvíamos a casa, escuché a los vecinos religiosos cantar y aplaudir dentro de su hogar.
Esas personas definitivamente estaban ciegas en su fe. Llegué a casa y encendí el televisor. E hice algo que no había hecho en muchos días, puse las noticias. Estas, como era de esperarse, hablaban de la luna, repitiendo lo mismo. Lo único que salió de esa monotonía fue un reporte. Muchos de los astrónomos que habían estado estudiando la luna, misteriosamente los encontraron muertos. Algunos se habían quitado la vida, y otros simplemente parecía que su alma había abandonado sus cuerpos. No tenían nada, enfermedades, marcas en el cuerpo, solo habían muerto. En lo profundo de mi mente se me ocurrió relacionar aquello con mi mujer, pero solo fue un pensamiento en vano, pues se perdió. Apagué el televisor, y fui a la cama, pues se había hecho de noche, mirando antes el cielo, y viendo aquella cosa estática y brillando. Los días pasaron, y cada día eran más rojos. No es una metáfora, pues literalmente fue así. La luz del cielo era roja, las nubes eran naranjas y el sol parecía ser rojo, incluso cuando no estaban las lunas en el cielo. Según leí en internet, todo el planeta se encontraba así. Sin embargo, cuando las lunas estaban en el cielo, y en especial la otra luna, estas brillaban de un color blanco y eran lo único blanco en el cielo, que incluso de noche era rojo. Las personas dejaban de salir a las calles, y todos vivíamos una época de temor. Recuerdo incluso que una vez vi un perro a través de mi ventana. Mi hijo y yo lo vimos caminar enfrente de la acera, y de la nada, se desplomó y no se movió más. Hago un paréntesis para añadir que dejé de mandar a mi hijo a la escuela. Era la única familia que tenía, pues las comunicaciones por celulares e internet empezaron a fallar días después del acontecimiento del cielo rojo. Duramos así mucho tiempo, casi 2 meses. Nuestra comida se empezó a agotar y yo tenía ese inexplicable temor de salir de casa. Podía ver que los negocios y demás casas estaban cerrados. Evidentemente no era el único que no quería salir de su hogar. Las noticias dejaron de transmitirse, y después de un tiempo dejé de tener electricidad. ¿Qué pasó después? Debes de estar preguntándotelo, pues, así como la otra luna apareció de la nada. Hubo un terremoto, no sabría decir su magnitud, pero sé que los edificios a lo lejos se derrumbaban, y aún así con tal catástrofe, nadie salió de su hogar. Yo estaba en la ventana de mi cuarto con mi hijo en brazos. Y vi como la casa de los religiosos se hundía bajo la tierra. Sobra decir que sobrevivía aquello junto con el pequeño. Cuando terminó, era de noche y decidí salir a la terraza para ver cómo estaba el panorama desde allí. Recorrí con melancolía aquella zona de la casa, recordando a mi esposa, y mi hijo se quedó en la puerta llorando. Ahora sí que todo parecía el infierno. El color rojo que habían tomado los días se notaba mucho más, y aunque se supone que era de noche hacía mucho calor. No tengo idea de cómo viví así, nadie querría vivir en un mundo así, y yo no sabía cómo estaba el resto del mundo debido a las noticias que ya no existían. Todo el planeta parecía estar separado, y cada país, ciudad, calle, estaba sola ante la voluntad de la otra luna. Desde mi terraza solo se veía un paisaje que parecía haber salido de la ciencia ficción, un mundo postapocalíptico. Había humo a lo lejos, edificios completamente destruidos, algunos barrios habían desaparecido, estaban completamente enterrados bajo el suelo. Y lo peor es que desde mi terraza pude ver un agujero enorme que ocupaba como 4 barrios, era algo descomunal. Para ese momento yo me sentía muy inútil, sentía que todo se acababa, y en cierto punto, yo me sentía solo, aún estando mi hijo allí detrás en la puerta. Si yo me sentía así, ¿cómo se debería sentir solo un pequeño de 6 años? Sentí pena por él, porque tenía que vivir todo esto, y no lo merecía. Ambos aguantamos hambre ese día y fuimos a dormir. Al día siguiente me desperté, y era de noche, había dormido un día entero y mi estado mental se había deteriorado aún más. En este momento creo que estaría loco, pero escribir todo me calma y me hace sentir acompañado. Siguiendo con lo de antes, me dirigí a la terraza luego de despertar y oír un gran estruendo, parecido al ocasionado por los edificios al caer a lo lejos. Al llegar a la terraza vi relámpagos, de las nubes naranjas y el cielo rojo se veían destellos, y cada destello hacía ese horrible ruido. Era algo tan grande que parecía que algo estuviera bajando del cielo a la tierra, e incluso me pareció que con cada relámpago temblaba el suelo. Cogí el telescopio que le había dado a mi mujer, que hasta ese momento había estado abandonado en la terraza. Lo ubiqué y apunté con él al suelo, vi solo papeles, basura, escombros, todo recubierto de un color rojo. Hasta que decidí apuntar al cielo. No fijé mi vista en la luna, sino en algo más.
Creo que entre todo lo que había vivido hasta el momento esto fue lo que más me espantó, y es que 2 horas después de haber usado el telescopio en la terraza me encuentro aterrado en mi habitación, usando mi laptop con la poca batería que le queda, para guardar el registro de tal vez el último humano en la Tierra, aunque no esté seguro de ello. Pues también intercalo la mirada entre la pantalla y el cadáver de mi hijo en mi cama, que esta mañana no despertó más, y de cierto modo me siento aliviado de que sea así, pues ya no sufrirá más este infierno. Oh, como desearía haber muerto yo también de manera inexplicable como las otras personas, hasta hubiera preferido morir de hambre, pero creo que Dios, que ha puesto su ojo aquí, y ahora mismo se fija en mí, quiere que yo solo observe aquello que baja del cielo. Y por eso aún no he muerto, porque tal vez ese ente divino y eterno quiere que el último humano admire el mismo descenso de un coloso en la tierra. Lo último que haré antes de parar de escribir será mirar por la ventana de nuevo, ver la ciudad destruida, el cielo rojo, las 2 lunas. Y, aquellos enormes tentáculos moviéndose con inteligencia, que están descendiendo del cielo y tocando la tierra, e incluso me parece que están tratando de entrar en ese cráter colosal que dejó el terremoto, pero oye, no estaría mal pensar que eso no fue un simple terremoto, y que aquello agujero lo dejó algo más al salir. Después de todo he visto muchas cosas, y la otra luna en el cielo es la única de ellas que me parece más normal en este momento.